Bienvenidos a un seminario institucional más de la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra, la ENCIT. En esta ocasión tenemos la presencia del doctor Carlos Miguel Valdés González, investigador del Instituto de Geofísica de la UNAM. Y antes de que el doctor Valdés nos presente su seminario, les doy una muy breve semblanza académica. El doctor Valdés es ingeniero geofísico por la Facultad de Ingeniería de la UNAM y realizó la maestría y el doctorado en geofísica con especialidad en sismología en la Universidad de Wisconsin en Madison, Estados Unidos. Las líneas de investigación del doctor Valdés son la sismología, el uso de sismos de baja magnitud para la determinación de la estructura cortical, la sismología volcánica y la gestión de riesgos. Asimismo, el doctor Valdés ha impartido docencia y entre sus últimos cursos está el taller sobre el uso del Atlas Nacional de Riesgos y su aplicación que impartió en la Facultad de Ciencias. El doctor Valdés, además, fue el jefe del Servicio Sismológico Nacional y director general del Centro Nacional de Prevención de Desastres, el CENAPRED. Actualmente está a cargo del Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM en Costa Rica. Doctor Valdés, adelante con su seminario, El Socavón, fenómenos frecuentes. Blanca, muchas gracias por esta invitación a la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra y bueno, voy a compartir la pantalla para iniciar esta plática. Déjenme funcionar así, muy bien. Perdón. Ahí deben de estar viendo mi pantalla. Y bueno, la pregunta importante es si estos son fenómenos frecuentes. Nos llamó mucho la atención este socavón reciente que observamos en Puebla y vamos a tratar de ir dando varios conceptos, ¿no? El nombre de estos fenómenos, cómo se forman, un poco el Popocatépetl, porque inicialmente había preguntas relacionadas y tenía que ver, hablar específicamente del socavón de Zacatepec en Puebla, cuál es su medición y detección y qué tipo de recomendaciones se tiene. Una de las preguntas que trataremos de responder es por qué se formó, si es común que se forme un socavón, si tiene que ver con el volcán, si son, qué tan comunes, en dónde ocurren más frecuentemente, qué tanto pueden crecer, cuál sería el más grande, el más profundo, por qué se tiene agua en el interior, si esto se puede rellenar y para qué se pueden usar y si tiene algún impacto el cambio climático en su formación más reciente. Finalmente, un socavón es un hundimiento de una porción del terreno o de la superficie. Este hundimiento se puede dar en terrenos de tipo arcilloso, suelos principalmente, o en terrenos rocosos, compuestos principalmente, en este caso, de caliza. Este proceso puede ser un proceso lento o puede ser un proceso súbito. Tenemos también que generalmente su forma es circular, y esto tiene que ver con el inicio de su formación, y está asociado al movimiento de circulación del agua, ya sea tanto superficial o subterránea. Y pueden ocurrir en zonas urbanas o pueden ocurrir en zonas rurales. Y diferentes nombres con los que son conocidos son socavón, cenote, una dolina, un karst, o por su nombre en inglés, un sinkhole. ¿Por qué se forman? Bueno, recordando el ciclo hidrológico, sabemos nosotros que de la evaporación, condensación, la precipitación, después estas aguas se van en forma superficial por la parte del suelo o se meten dentro del interior de la Tierra y viajan a través de flujos subterráneos y muchas veces pensamos que esto no sucede, ¿no? La mayoría de la gente considera que eso no es algo que se aprecie. Esta es otra de las gráficas en donde se puede mostrar cómo la precipitación se va infiltrando, algunos se retiene, por supuesto, por los árboles, por la vegetación, y se van formando además los mantos freáticos y esta agua va circulando, ¿no? Y la forma en que circula esta agua y el terreno pues tiene mucho que ver con la formación
formación de estos fenómenos, los famosos socavones. Aquí tenemos un ejemplo de una zona de recarga y el nivel freático, que no es un nivel horizontal, sino que va a tender a seguir la línea de la línea topográfica en donde se encuentre, y en partes bajas pues van a aparecer como partes de ríos. Y viendo una ley muy sencilla, la ley de Darcy, que relaciona la velocidad a la que se mueve esta agua con un coeficiente de permeabilidad y relacionado a tanto la altura que recorre contra la longitud, el gradiente hidráulico. Aquí tenemos, por ejemplo, de una manera muy gráfica, pues qué sería esta parte del tipo de material, ¿no? Dependiendo de la porosidad que tenga, podemos entonces, o nos queda claro que la velocidad de circulación del agua puede ser una velocidad rápida o una velocidad lenta, y aquí colocamos, por ejemplo, en una misma dirección, dos diferentes alturas, teniendo, por ejemplo, un mismo medio, que sería, por ejemplo, entre Tres Marías y Tepoztlán, y entre Tres Marías y Cuernavaca, en donde el elemento que sería diferente sería la parte de H. Y esto tiene que ver entonces con la formación de estos socavones. Este que se genera en Estados Unidos, pues rápidamente nos va a recordar al que con el que estuvimos muy familiarizados, este socavón de Zacatepec. Podemos ver la forma, podemos ver hasta el tipo de cultivo, es más, inclusive hasta tiene un camino que lo cruza, y lo que podemos ver es las capas, ¿no? que se observan claramente aquí, capas de suelo, otras de las imágenes en donde podemos ver, y estos cortes realmente muy verticales, ¿no? Entonces observamos que existe una similitud en las zonas de cultivos, en la forma que tiene el socavón, y también en la parte de la presencia del agua. En la explicación de su formación, cuando lo tenemos sobre suelos de tipo caliza, uno de los procesos que interviene es la disolución. Se van formando fisuras, se va corroyendo la superficie de la roca y van habiendo colapsos menores que le van dando esta forma a este socavón o a esta dolina. En otros casos puede haber un colapso más bien de tipo súbito, en donde dejamos nosotros ya estos agujeros muy bien hechos, pero esto se va debiendo a que por debajo existían ya cavernas, y que estas cavernas lo que fueron propiciando fue el que circulara sobre todo la parte del agua. Podemos tener un suelo cohesivo, un suelo que permite una buena adhesión del suelo. Comento esto porque eso es lo que tiende a explicar por qué estas paredes que vemos con un carácter muy vertical, y que era una de las preguntas también frecuentes de la gente, y va circulando el agua por debajo y va dándose un colapso del suelo hasta que llega a la parte, por ejemplo, del material más competente, que sería en este caso la caliza. Puede haber este que le llaman de tipo oculto, en donde el suelo simplemente va formando una depresión en donde se va compactando el suelo, pero otra vez en todo se está interviniendo la parte de la circulación del agua en la zona inferior. Cubiertos con roca, también vamos debilitando la parte de abajo por la facilidad de la circulación en las calizas, y finalmente la roca superficial es la que comienza a perder su estabilidad y finalmente cae, y por el proceso de subsidencia o suposición. La parte de suposición es el proceso de excavar por debajo, ¿no? Cuando hay un excavamiento, finalmente vamos nosotros formando estos agujeros. Estas son esencialmente y de una manera general las explicaciones de la formación de los socavones. No todos tienden a ser grandes, ¿no? Por ejemplo, en este caso, en esta casa en Pensilvania, le aparece a esta gente enfrente de su jardín un socavón, y esto se debe a la presencia de una cantera cercana. Aquí está una fotografía y un diagrama interesante en donde observamos la parte de la cantera. Déjenme utilizar aquí el puntero láser que se ve un poco mejor. La parte de la cantera que está llena de agua, y lo que va haciendo es ir atrayendo la parte del agua, ¿no? Vemos el manto freático representado por esta línea azul y por este sombreado azul, y en donde se están presentando
los sinkholes o los socavones es en todos estos puntos que se ven de color morado, en donde inclusive tuvieron que demoler ya algunas casas. O sea, vamos viendo que a medida que se va acercando esta parte del nivel de aguas freáticas a 90 metros de profundidad, va haciendo ese efecto y lo va llevando finalmente, van avanzando, y sobre todo también es interesante el ver que cercano a las vías del tren, pero en este caso estaría más bien porque existen ahí estructuras en ese lugar. Entonces el mapeo y la dirección de estos flujos pues eventualmente generan estos socavones, ¿no? Hay algunos impresionantes, como este que se formó en Guatemala en el 2010 y se forma porque pasa un huracán que deposita muchísima agua, el sistema de drenaje se ve saturado, sabían que pasaba, o eventualmente se dieron cuenta que pasaba uno de los drenajes a gran profundidad por debajo de esta zona, y debido a la gran cantidad de agua, esa tubería de drenaje se rompe y comienza a socavar, y de repente pues esto simplemente aparece, y además el tipo de suelo está sobre sedimentos piroclásticos de tipo volcánico que facilita además la erosión, ¿no? Lo que es impresionante, como lo podemos ver en estas imágenes, vean el tamaño del agujero y la profundidad, veremos otra fotografía más adelante. Entonces estos procesos de la circulación del agua eventualmente va debilitando alguna zona y finalmente ya no hay la sustentabilidad para la roca en la parte superior y se colapsa, ¿no? Algunas otras imágenes en donde va iniciando la formación, no sé, como decíamos, en algunos casos el colapso es súbito, pero ya que estamos a punto o tenemos ya esfuerzos muy altos en la parte de la roca. Déjenme ver si podemos hacer que funcione aquí un video, que es un video interesante, nos va a llevar a otra liga. Quisiera saber si pueden ver la liga, si no después trato de ver, en mi pantalla se está presentando la liga, pero si no la alcanzan a ver ustedes, si me pueden indicar y lo pasamos al final. Aquí está terminando de pasar los anuncios. ¿Me podrían indicar, por favor, si se alcanza a ver el video? Sí, el video no se ve, no se ve ahorita. Tendrías que compartir la pantalla. Voy a dejar de compartir y voy a compartir entonces esta parte del video. ¿Ahora sí lo pueden ver? A ver. No. Aún no. Tendrías que dejar de compartir esta pantalla. ¿Me podrían indicar, por favor, si ya ven? No, tendrías que dejar de compartir esta. Hay que dejar de compartir esta pantalla. Cerrar la presentación tal vez de PowerPoint. Bueno, si no lo que hago es ¿Lo pasas al final? Lo paso al final, así es mejor para que no, nada más déjenme ver. Íbamos nosotros vamos a entrar en esta parte. Regreso aquí, comparto la pantalla y habilitamos esta parte. Bueno, lo presentamos, hacen un video muy esquemático y si lo podemos ver y si no lo explicamos. En otros lugares, en la región de la península de Yucatán, se generan otra vez estos sistemas que son similares, en donde la roca principal es la caliza. Hay estos cenotes conocidos por los antepasados mayas como la puerta al inframundo. Que es el cenote Joltún, tiene una profundidad de 73 metros. Y es muy curioso porque los mayas decidieron darle una entrada de forma más bien rectangular, y lo que ellos querían era dirigir principalmente la parte de la luz que entraba del mismo sol para que se reflejara en ciertas partes de la caverna, ¿no? Y en algunos lugares pudieron ver que el nivel del agua había bajado mucho, aquí comento un poco, entre los años 770 y 1100, que había permitido que se formaran algunos depósitos en algunas de las formas. Entonces, para los mayas, estos elementos eran
eran muy importantes. Aquí podemos ver esta parte del cenote y vean, ¿no?, el espesor que tiene la parte de la roca que todavía mantiene el techo del cenote. Pues a mí me daría un poco de preocupación, pareciera una situación precaria, pero claramente nuestros antepasados sabían dónde escogerlos, y son lugares sagrados y son lugares impresionantes. Y claro, aquí la pregunta es, ¿por qué se forman principalmente y tantos cenotes en este lugar? Esta es una imagen de la península de Yucatán, en donde podemos ver en esta característica, y estoy seguro que ustedes lo reconocerán, es la zona de impacto del famoso cráter de Chicxulub, en donde los anillos, me regreso a la otra imagen, en donde el anillo de la caída de Chicxulub, que además en maya quiere decir pulga del diablo, es el punto en donde toca tierra un meteorito de 11 kilómetros de diámetro y que genera un cráter de 180 kilómetros. Esto ocurre hace 65 millones de años y es el responsable de la extinción masiva del Cretácico terciario. Entonces, esta generación, bueno, aquí para que nos acordemos cuál fue la razón, aquí está una de las imágenes en la parte del puerto Chicxulub, que se encuentra a 8 kilómetros de Puerto Progreso y con 8,000 habitantes. Pero regresemos a los socavones. Ya vimos esta parte muy curiosa, que es el que comentábamos, la formación de los cenotes. De nuevo en Guatemala, vean las imágenes y la diferencia, ¿no?, en que se genere un cenote en una zona en donde no hay una densidad poblacional importante y que esto ocurra debajo de ciudades. Vean cómo se lleva completamente y deja de una manera altamente vulnerable estas estructuras, en donde ya perdieron completamente el piso, está volando la cimentación, y pues la pregunta sería, los habitantes de estas otras casas cercanas pues estarían bastante angustiados y bastante preocupados. Este socavón alcanzó 60 metros de profundidad. Nos preguntaremos si esto ha ocurrido en la Ciudad de México, y en efecto, en Iztapalapa, en diciembre del 2019 se formó un socavón también en la confluencia de dos calles, también por la ruptura de un drenaje, y en esa ocasión se tragó a un automóvil, y parece ser que también una persona perdió la vida ahí, porque tenemos depósitos muy finos y tenemos la rotura de una tubería que los va formando, ¿no? Esta es una fotografía aérea. A mí, por supuesto, me dan miedo los temblores, pero de alguna manera yo tendría más miedo de una situación en donde yo viera que a una cuadra del lugar en donde vivo pues se ha generado un socavón. Pues yo dime. Te congelaste, Carlos. No te oyes, Carlos. Ya, me parece ser que regresé, me fui momentáneamente aquí con el internet. De nuevo comparto la pantalla, y vamos avanzando en esta parte de lo que comentábamos, de la parte de Guatemala. Bueno, una de las preguntas importantes que resultaron cuando se inició este socavón, ya nos vamos acercando a Puebla, era si tenía que ver alguna relación con el volcán. Y una de las razones que lo preguntaban es que se encuentra a 32 kilómetros del Popocatépetl, y la respuesta es sí y no. Y vamos a tratar de llegar a esa parte, ¿no? La actividad prehistórica y la formación de este volcán, como su nombre lo indica, el Popocatépetl es una montaña que humea, y con estas imágenes podemos ver en algunas de las excavaciones y de los depósitos, en donde podemos ver claramente los surcos de cultivo de nuestros antepasados hace 1800 años o hace 890 años, lo cual quiere decir que hay caídas importantes e impresionantes de este volcán, que ha formado una gran cantidad de suelos. Aquí vemos la posición del volcán y vemos las ruinas tanto de Cacaxtla, de Cholula, en donde ha tenido un impacto. Se describe en este artículo por dos colegas, Klaus Schiff y José Luis Macías, en el cual es muy interesante. Cuando se empezó a excavar la pirámide de Cholula, una de las cosas que encontraron es que las escalinatas estaban de alguna manera truncas.
y alguien decidió que se hiciera una excavación y se dieron cuenta que finalmente las escalinatas estaban varios metros más abajo y que esto era depósitos de lajar que provenían, si alcanzan a ver en esta fotografía, del Iztaccíhuatl. Y decían, a ver, provienen del Iztaccíhuatl, ¿y qué pasó aquí? Pues resulta que el Popocatépetl lanza una gran cantidad de material, por supuesto caliente, que cae sobre los glaciares del Iztaccíhuatl, la cantidad de glaciares que tenía en ese entonces, se derrite y se forma un lajar que finalmente llega y cubre todo este valle. Lo decimos porque entonces es un valle muy fértil. Aquí está una de las imágenes de una de las grandes cantidades de emisiones que han tenido el Popocatépetl desde su inicio en diciembre de 1994, y podemos ver las diferentes direcciones hacia donde ha caído, y tenemos nosotros evidencias, aunque poco, ¿no? Vemos estos vestigios que nos parecen poco de ceniza, y que alguien que llegara hoy pues no pensaría que el volcán ha tenido esta actividad porque es en realidad una traza de ceniza, pero sabemos que ha tenido actividad eruptiva importante y que a través del paso de los años lo que va sucediendo es que se va poco a poco acumulando estos depósitos. Una de las imágenes recientes, el volcán sigue siendo activo y sabemos que en la zona central tenemos una gran cantidad de material volcano sedimentario. Y bueno, y entrando en la parte que tiene que ver con Zacatepec, aquí podemos observar la posición del volcán del lado izquierdo, y vamos a irnos acercando en esta flechita, y pueden ver la trayectoria del aeropuerto de Huejotzingo. Es el punto en donde nos vamos acercando al socavón, pero quiero que vean esta imagen porque lo primero que salta a la vista es la gran cantidad de terrenos de cultivo, y por eso queríamos llegar ahí de la parte en donde interviene el volcán. Toda esta ceniza y todo este material que ha depositado, pues ha generado una zona que contiene una gran cantidad de agua. Podemos ver las zonas de drenaje que escurren de ambos volcanes, del Popocatépetl y del Iztaccíhuatl, y que entonces generan suelos tremendamente fértiles con una gran cantidad de agua y se convierten en terrenos de cultivo altamente cotizados, ¿no? Aquí pasa el río Actipán, la parte en donde nos estamos acercando cada vez más. Aquí no lo distinguen. Si yo les preguntara por dónde creen que va a salir el socavón, poco a poco nos vamos acercando y ya reconocen la famosa casa del socavón, pero la idea de irlos llevando es que vean la cantidad de cultivos que existen en el lugar, y finalmente esta es la posición en donde se genera el socavón. No hay nada, me regreso nada más 2 láminas para que vean que pudiera indicar que era una zona en particular en donde hubiera una depresión o que hubiera algo en particular que fuera indicar. Con el uso aquí del Atlas Nacional de Riesgos, lo que hicimos fue el tomar en el centro del socavón un círculo con un radio de 1 kilómetro en donde podemos ver la población que vive, y claramente la población que vive está en este lado, y vemos que son en total 7.947 personas, en hombres y mujeres, menores de 12 años, mayores de 60 años, la cantidad de viviendas que existen, un establecimiento de salud, 3 escuelas, el aeropuerto está todavía un poco más arribita, no aparece ahí. Permítanme un poquito. Este socavón inicia el sábado 29 de mayo del 2021. Su tamaño inicial eran 5 o 10 metros y en 24 horas ya se había incrementado a 30 metros de diámetro y actualmente tiene ya más de 130 metros, y lo que se ha quedado constante es más o menos su profundidad. Aquí con una imagen que nos proporcionaron parte de compañeros técnicos del CENAPRED, en donde podemos apreciar con el vuelo de dron, otra vez la posición, en este caso la posición todavía estaba aquí la casa, pero una de las cosas es que vean que son terrenos en donde hay una cantidad de cultivos de manera realmente intensiva. Otro de los puntos interesantes e importantes es que vean que en las paredes se ven partes en donde hay mucha humedad, y en otros lugares, en este también es una imagen que se va moviendo y que nos permite ver
diferentes ángulos, pero en donde podemos apreciar que el terreno en realidad por debajo está altamente saturado, ¿no? Que hay algunas zonas en donde aparenta tener menos saturación de agua, pero en otras claramente saturado. Ahí ya no lo podemos ver por la presencia de la sombra y el tipo de cultivos. Aunque me decían que había principalmente era maíz, lo que cultivaban, algunos de ellos por su coloración da la impresión que son otro tipo de cultivos. Pues, ¿por qué se forma? Entonces, porque tenemos estos dos elementos, la presencia de un suelo que lo permite hacer, un suelo muy fino, fácilmente deleznable, y la gran cantidad de agua que circula abajo. Era algo que le llamaba a la gente la atención, el ver tal cantidad de agua, ¿no? Insisto, lo que está apareciendo ahí es el nivel de aguas freáticas, que es en realidad una lámina que cuando no tiene aquí material, pues se presenta como lago, pero por debajo lo que estaríamos viendo es una saturación de estos elementos. Y aquí la gente, pues difícilmente pueden ver ellos, llamaba mucho la atención, están parados, ahí está acordonada la zona, no se pueden acercar más, pero sigue siendo un riesgo, ¿no? Porque se puede dar de una forma súbita el colapso. Se acordarán ustedes que se cayeron varios perritos. Aquí están otra vez algunas de las otras imágenes que difícilmente ellos pueden ver desde esta posición, ¿no? Aquí estamos nosotros afortunadamente con el dron de forma elevada y podemos ver la profundidad del lugar, pero se convirtió en un sitio con una atracción turística bastante importante. A mí me llama la atención que todos están aquí de este lado como que protegidos con el árbol, pues da cierta seguridad y están ahí las líneas que permitían. Esta parte del socavón fue creciendo y si ustedes recuerdan en las primeras imágenes, la casa estaba fuera de la zona de contacto y esto fue avanzando. Y lo otro, la característica de estos paredones muy verticales por ser un suelo en realidad muy cohesivo, en donde podíamos ver cómo se va desmoronando poco a poco y finalmente va cayendo en la parte en donde está la casa. Aquí podemos ver estas partes en donde se va bajando y muchas veces por el mismo material había gente que decía que el agua estaba circulando y que tenía olores y tenía una cantidad de cosas. Esta imagen no quedaba clara si pertenecía al lugar como si fuera una caverna o una de las zonas de drenaje de la parte del socavón, pero las presentaban. Otra imagen en donde claramente estamos viendo que eventualmente lo que va a suceder es que esta casa se viene abajo, se utilizó para darle un escalamiento exacto de a qué nivel estaba el agua, la altura de la pared, y se concluyó que tiene 8.62 metros más o menos de profundidad. Y aquí lo que podemos ver claramente son los depósitos, ¿no? Depósitos de ceniza, como las imágenes que les mostraba, en donde se observaba inicialmente con los depósitos del volcán estas caídas de ceniza, en donde había surcos de cultivos anteriores. Y aquí otra de las imágenes en donde ya la casa literalmente está volando, una imagen más en donde está a punto de irse. Lo que es interesante e importante es ver, ¿no? Una buena construcción, porque ya perdiendo y con el peso volando, la casa no termina de irse, eventualmente la casa se colapsa. Una de las imágenes del 15 de junio ya se lleva aquí la casa y comienza a abrirse de esta manera la parte del socavón cuando toca el contacto con la parte de la carretera, ¿no? La carretera, esta terracería, pues debe tener condiciones particulares en donde hay más infiltración de agua porque no hay una capa vegetal, y lo que es interesante es marcar este agujerito que está aquí del pozo que tenía esta gente. O sea, claramente este pozo probablemente tenía al menos unos 9 o 10 metros de profundidad, tocaba el manto freático y esta gente pues estaba utilizando el agua desde esos lugares, y veremos un poco más adelante la parte y el rol que juega esta extracción del agua. Otras imágenes, vean de nuevo la gran cantidad de cultivos que se encuentran en la zona, una variedad de imágenes. Aquí otra vez observamos mucha humedad en los sedimentos en la parte interior. Y aquí en donde la casa ya se la llevó, y otra de las imágenes ahí de Oro Noticias. Empezaron a aparecer y la gente a observar otros mini socavones. Este apareció el 17 de junio de 2021, muy cerca de otras poblaciones, a 3 kilómetros del socavón de Zacatepec, pero claramente en la misma zona. Y la preocupación al ver estos era que pues, si empezaban a aparecer y se podrían extender como
como se observó con el socavón grande, pues vea la distancia aquí en la que están las casas, ¿no? Entonces se vuelve una zona de riesgo, una zona importante, había pues mucho movimiento y evaluar las cosas, el acordonamiento, para eso somos buenos, y reuniones de trabajo en donde se trataba de integrar, aquí podemos ver claramente por el escudo, personas del Politécnico, discutiendo algunas de las tareas que se deberían de llevar a cabo. Esto se convirtió en una atracción turística, aquí pueden ver, nosotros somos buenísimos para eso, rápidamente llegaron los tacos, la gente rentaba las azoteas para que pudieran ver, esta otra gente aquí esperando que algo sucediera, es interesante, y hasta hicieron rutas, ¿no? Para los microbuses, Socavón Zacatepec, que los llevaba directamente, 15 pesos les cobraban para llevarlos, también salieron los panes, pues el pan es famoso en Puebla, incluyendo a los perritos, ¿se acuerdan? Se llamaban Spikey y Spikey, rescatados el 10 de junio, y no vamos a poner esta música porque no tiene mucho caso, nada más dice el socavón, bom, bom, y se acabó, pero de inmediato sacaron la cumbia del socavón, y esto curiosamente le llamaba mucho la atención más a los extranjeros, ¿no? Pero ¿qué podemos hacer como parte de Ciencias de la Tierra? Pues el llevar a cabo una serie de mediciones por debajo de la superficie, determinar las zonas en donde podemos ver agua o posibles cavidades, ¿no? Y esto es lo que tratamos de ver, ¿no? Desde la superficie es difícil que nos demos cuenta que hay esta circulación en el interior y por debajo de nosotros, y pues una de las tareas es llevar a cabo una serie de mediciones para evitar que esto finalmente sucediera. Aquí es en donde entra la parte de mediciones. Uno de los elementos utilizados para poder hacer estas evaluaciones es el georradar. El georradar es este aparatito que parece una carriola que nos permite, está mandando emisiones de señales de alta frecuencia que rebotan y que nos permiten determinar y con una interpretación adecuada la presencia de zonas en donde hay mayor humedad o gran cantidad de agua. El problema con estos georradares es que los más potentes no penetran a más de 11 metros de profundidad. Esto al menos, como ya vimos, el socavón se había generado a una profundidad de 8 metros, pero lo que se tenía entonces que hacer es una gran cantidad, o era una de las sugerencias, llevar a cabo una gran cantidad de estos transectos que le permitieran a la gente conocer cuál era el estado que mantenían los terrenos debajo, y que además este tipo de condiciones deberían de estarse haciendo, o este tipo de trabajos deberían de estarse haciendo de una forma intermitente, porque la circulación del agua claramente va a ir cambiando con la temporada y con la época de lluvias. Y una de las razones aquí también fundamentales es que había habido una época de sequía en donde el nivel de aguas debió de haber bajado, y después comienzan a haber lluvias muy intensas, y entonces esta variación del nivel freático muy rápida podía también generar problemas. Otra de las maneras de medirlo es a través de métodos eléctricos con resistividad aparente, en donde tenemos una resistividad alta, lo que nos indica es presencia de agua. Entonces hay una cantidad de metodologías que pueden ser aplicadas también en esta análisis de resistividad, que nos permiten, con la disposición de los electrodos, llegar a mayores profundidades, hasta 250 metros, como nos muestra esta imagen en particular. Pero de nuevo, nos lo está dando en una línea, y si nosotros no estamos pasando directamente en donde hay la posibilidad de un socavón, no lo veremos. Se requeriría en realidad de una rejilla muy constante, métodos magnéticos que pueden ser aplicados, y también se puede utilizar métodos sísmicos para determinar, en este caso la fuente sería con un marro golpear una placa de metal, se transmite la energía sísmica, y todo esto tendríamos que interpretarlo. Entonces sí hay una forma de poder conocer las características que puede haber debajo del suelo y tratar de identificar las zonas que son más críticas o peligrosas, ¿no? La parte de los equipos que generalmente se utilizan, y bueno, esto lo utilizamos para explicar a gente que lo que se hace es muy similar a la parte de una tomografía. En este caso, pues meten a la persona al aparato que lo rodea. En el caso de nosotros, de gente de Ciencias de la Tierra, pues lo hacemos desde la superficie, y tenemos varios tipos de análisis,
con un radiólogo, con un MRI, con rayos X, y obtener un diagnóstico. Y lo que se hace en esas topografías, hay un equipo, los especialistas manejan el equipo, se hace un análisis, una interpretación, se puede entonces hacer un diagnóstico y finalmente una recomendación, ¿no? Elementos que hacemos de una forma similar. Señales precursoras en este tipo de elementos es agrietamientos en el suelo, ¿no? El que se vayan viendo estos agrietamientos, aun cuando es época de lluvias, leves hundimientos en el terreno. La gente que trabaja la tierra conoce perfectamente su terreno y puede darse cuenta que algo es extraño, ruidos que provienen del subsuelo y presencia de daño en la vegetación. Dice uno, qué raro que toda esta zona esté con plantas secas, quiere decir que ahí entra el agua y el agua de inmediato es absorbida por el terreno y está mostrando características diferentes. Después de la parte inicial, el socavón dejó de crecer, se ha mantenido a la par con el límite del camino. Este video mejor no lo mostramos para mantener el tiempo. Y las consideraciones, ¿no? Son zonas naturalmente propensas por su tipo de suelo, en donde se puede generar, tiene que haber la presencia del agua y la fluctuación en el nivel de aguas freáticas es un elemento muy importante. En estas zonas en donde hay cultivos intensos es en donde se pueden generar, y también una de las cosas que debemos de hacer es utilizar cultivos que requieran menos agua, ¿no? Requerimientos del agua y cómo cuidar, por ejemplo, el agua. Había gente que decía que si se podía tapar utilizando material, y estos son unos cálculos que se habían hecho teniendo 130 metros de diámetro y 8.6 de profundidad, se requeriría este volumen, 460,000 metros cúbicos, y si consideramos que un camión de volteo lleva 10 metros cúbicos, eso sería un camión grande y que nos cuesta 400 pesos por camión, representaría una inversión de 18.4 millones aproximadamente. Pero mientras haya agua, pues nosotros vertimos este material del esnable y se lo va a estar llevando, ¿no? Entonces la propuesta era, como ya lo estaban utilizando, como un atractivo turístico. Una de las controversias que se iniciaron era que si había una compañía, una empresa de agua, en este caso Bonafont, que estaba jalando el agua. Para eso hicimos un poco de investigación, y el tamaño del acuífero de Puebla tiene estas características, 278 millones de metros cúbicos. Quisimos representarlo aquí con este cubo, en relación, aquí está el socavón, no se alcanza a ver, está la flechita, pero quisimos presentarlo con respecto al tamaño, por ejemplo, del aeropuerto. Estos son los datos que existen de ese acuífero con este volumen, y podemos ver que el agua potable que extrae la ciudad de Puebla de ese acuífero es esta cantidad, 121 millones, y que de uso agrícola se utilizan 78 millones. Y después vienen varias cosas aquí, San Martín Texmelucan utiliza 5.300.000, Pemex, San Pedro Cholula, Huejotzingo, la Volkswagen, el Calvario, etcétera, etcétera, y listados, y por acá abajo solo 105,000 metros cúbicos Bonafont, ¿no? Entonces, pues yo estoy de acuerdo, si ellos son responsables, pues hay que decirles y exigirles, pero cuando vemos que ellos solo extraen 105,000, y cuando estamos viendo que uno de los usos más importantes es el agrícola y el agua potable de Puebla, pues entonces la propuesta no necesariamente es que Bonafont sea quien está abusando, ¿no? Esto es nada más para recordarnos cómo se maneja el uso, ¿no? Los cultivos intensivos de agua son aquellos vegetales de color muy verde, lechugas, acelgas, coliflor, brócoli, alcachofas, aguacates. Por ejemplo, se requieren 2 metros cúbicos de agua para cultivar 1 kilo de aguacate. Cada vez que nos acordemos de un aguacate y nos lo comamos, que son deliciosos, necesitamos ver lo que ahora se llama el water footprint, ¿no? La huella de agua. Se requieren 500 litros para producir 1 kilo de naranjas o de jitomates. Se requieren 210 litros de agua para 1 kilo de azúcar y 1.780 por kilo de azúcar refinada. Ojo, mejor utilizar la azúcar morena que la azúcar refinada. 1 kilo de arroz requiere 1.670 litros de agua. Entonces no nos damos cuenta, ¿no? Y por eso esta imagen en donde están, vean el canal de agua y vean el tamaño de la tubería en donde estamos nosotros jalando una cantidad. Y ya casi para terminar, el cambio climático afecta, pues al menos en el caso, por ejemplo, de la península de Yucatán, el cambio climático que está generando presencia de huracanes más grandes y mayor número, implica más movimiento de aguas subterráneas y que se mezclen las aguas frescas o dulces con las aguas saladas,
y que la lluvia incremente el proceso de disolución, estas lluvias extensivas que hay, que las sequías también, como parte de esto, generen un cambio del nivel de agua rápido y finalmente la emisión del dióxido de carbono, que genere también mayor, aquí está mal escrito, disolución de la parte de las calizas. Y por último, una de las cosas y las construcciones importantes que se están desarrollando es el Tren Maya. Y el Tren Maya, existe este mapa de carsticidad que está en el Atlas Nacional de Riesgos, en donde podemos ver nosotros la ruta, esta es la ruta, y los puntos son las estaciones, los triángulos indican los kilómetros entre cada uno de estos puntos, pero podemos ver que hay unas zonas por donde pasa de manera muy puntual la parte del tren, y también cuando llegan las últimas estaciones ya en la parte del estado de Chiapas, en donde hay carsticidad de tipo tropical de montañas. Y aquí tenemos unas imágenes sacadas de Google Earth, en donde podemos ver al paso por donde va la carretera, podemos ver estas zonas de agua, estos lugares en donde la gente está acumulando el agua como si fueran pequeños cenotes, y aquí están estas flechas indicándolo, ¿no? Entonces todo esto también, por supuesto, se tiene que tomar en consideración para pues crear este elemento. Y por último, para terminar con una nota de carácter positivo, el socavón o el karst más grande que hay en el mundo, más profundo, está en México. Se conoce como el Zacatón, que es un pozo lleno de agua, que pertenece al sistema Zacatón de cenotes en el municipio de Aldama, en Tamaulipas. En la cima llena de agua tiene una profundidad de 339 metros. Aquí utilizaron un robot para poder hacer la medición y vean, ¿no? Es una cantidad impresionante de 339 metros. Si nosotros metemos estos edificios más altos, la Torre Vancomer o la Torre Mayor, llegarían a 200 metros, o sea, no alcanzarían a entrar totalmente. Entonces, pues es uno de los sitios que vale la pena visitar. Yo no sé si yo me metería a nadar en este lugar pensando que tengo 300 metros de agua. Y finalmente, ¿cómo ayudamos? Pues pagando y utilizando razonablemente el agua. Aquí les muestro nuestro recibo de agua para que vean que sí lo hemos pagado. Dice, su cuenta no presenta adeudos. Se pagan una cantidad ridícula o absurda, ¿no? Se pagan 45 pesos cada 2 meses por consumo de agua. Si el cobro del agua fuera como la gasolina, yo les aseguro que seríamos muy exigentes en el uso de cómo tratamos el agua. Y con esto terminaría la presentación. Muchas gracias por su atención. Dejo de compartir la pantalla aquí. Gracias, Blanca. Pues muchas gracias, Carlos. Pues qué interesante y preocupante, porque pues ves varias aristas que están influyendo en este problema de los socavones. Tenemos ya varias preguntas por parte del público. La primera es, ¿existe algún programa de seguridad que prevenga que un socavón provoque daños o pérdidas humanas? No que yo sepa. Tienden, como lo vieron ustedes, las autoridades, una vez que se empezó a formar, pues a tratar de preguntar a los especialistas. Este es un tema que se conocía de alguna manera aquí en la Ciudad de México por estos pequeños socavones que se presentaban principalmente en la zona oriente de nuestra ciudad, pero un plan no, y el problema, al menos ese que se presentó en Iztapalapa, como no era tan grande, pues sí se rellenó, se utilizaron material pétreo para darle una base más sólida. Otras veces utilizaban bultos de cemento y le echaban agua, y con esto iban formando una zona dura. Pero la preocupación es, bueno, al menos la red de drenaje va por debajo de las calles. Entonces, al menos ahí la preocupación se reduce de que se pudiera llevar un socavón, una casa, a menos que la fuga fuera realmente extensiva. Pero no hay un programa. Sí está clasificado, como lo vimos, dentro del Atlas Nacional de Riesgos, y está clasificado como uno de los peligros por hundimiento, lo llaman, o por karsticidad. Pero de ahí yo me pregunto, por ejemplo, eso sí no lo he visto, si yo contrato un seguro para mi vivienda y si se me aparece un socavón y se come la casa, si lo pagaría. A mí me da la impresión de que lo más común es por sismo, por inundación, por caída de ceniza y por explosión. Pues sí.
Con una configuración geológica e hidrogeológica similar en varios kilómetros cuadrados, supongo que se refiere al socavón de Puebla. ¿Qué factores son determinantes para que el socavón ocurra en el punto concreto donde ocurre? Y esa era una pregunta inquietante porque cuando lo vimos y un poco la idea de mostrar estas imágenes, por eso les decía yo, se ve algo raro, extraño, al menos también las imágenes de Google Earth no son recientes, pero la pregunta es muy importante, ¿no? ¿Qué es lo que finalmente detonó que se iniciara el socavón en ese punto? Y la siguiente pregunta que le inquietaba a las autoridades y a la gente era, ¿en dónde aparecería el siguiente socavón? Y la respuesta es no, ahí necesitamos de nuevo de la parte de gente involucrada en ciencias de la Tierra para proponer y para decir, mire, nosotros le hacemos estas líneas y le hacemos estas mediciones y las repetimos si quiere 2 veces al año para tener una idea ya con datos de una manera más cuantitativa si estamos observando la presencia de saturación de agua o ya de algún tipo de cavidades, que algunos de los métodos, por ejemplo el método resistivo o el método sísmico, lo podrían determinar. Pero el problema que a veces nos enfrentamos es que ya que pasó el socavón, ya que se les pasó el susto, ya que se hizo un atractivo turístico, ya la gente no lo ve como algo peligroso y entonces las autoridades dicen, no, pues ya no voy a invertir, ¿no? Y la ciencia cuesta, ¿no? Y la pregunta es, por eso también mostraba qué tan cerca está la población. Si el siguiente socavón aparece cerca de la población y se come varias casas, pues entonces sí vamos a tener problemas. Entonces entra ahí la parte social, ¿no? Cómo manejamos la parte social. Mientras se lleve simplemente un terreno de cultivo, pareciera que no, a pesar de que el fenómeno era muy interesante, pues no pasó a más. Ya no te oyes, Carlos. Ya. Sí, ya. Sí. La siguiente pregunta, Blanca. No sé si quedó más o menos contestada. ¿Puede ser la construcción de la casa y su drenaje un desencadenante del fenómeno? Otra vez tienes tu micrófono apagado, Carlos. Sí. Perdón. Si para esta vivienda, si ustedes lo ven, no es un inmueble muy grande, ¿no? Se ven 3 recámaras, tienen su pozo. Yo pensaría que para lograr la magnitud y sobre todo que el inicio, si ponemos en el centro de este gran agujero, el centro como el inicio se encuentra al menos como a unos 40 metros de distancia de la casa. Entonces, a mí me parecería que el consumo, y porque la siguiente pregunta sería, ¿qué hacen ellos con el drenaje? Estoy seguro que tienen una fosa séptica. Entonces, el volumen, y además la casa, decía la gente, bueno, decía que habían llegado ahí hacía pocos años. No sé si construyeron la casa o si simplemente llegaron a comprarla o a rentarla. Pero yo creo que el consumo que puede tener una casa para generar un socavón de esa magnitud, ¿no? Por eso el socavón de Guatemala, este agujero inmenso, era una tubería realmente muy grande. La que se hizo en Iztapalapa también era la red de drenaje que iba por el medio de la calle. Entonces, la propuesta sería que no esa casa. Sí, también había otro comentario respecto a lo que parecía ser una fosa séptica, pero ya también lo contestaste, pues no parece ser que la fosa séptica sea la responsable. Preguntan si habrá algún método más sustentable para el riego de cultivos. No, ahí yo me metería en un tema que no conozco. Lo que yo hice al investigar era que todos aquellos vegetales o plantas muy verdes son las de alto consumo y por eso mostraba estos datos que yo creo que una de las ideas importantes sería que ahora con que aparecen estos hexágonos que dice exceso de sodio, exceso de cosa, que dijera cuántos litros de agua se utilizó, por ejemplo, para 1 kilo de arroz cuando lo vayamos a comprar. Y que uno pueda decir, yo voy a comprar este arroz en donde por un método más sustentable utilizaron la mitad de agua del otro lado. Si nosotros no intervenimos, la gente con el afán de seguir vendiendo los productos, pues va a utilizar el agua de una manera desmedida y como ahí claramente le sobra
la pregunta es, si empezamos a ganarle al acuífero y el acuífero no se recarga, vamos a tener problemas entonces muy serios. Entonces, creo que es una parte en donde deberíamos entrar con el aspecto social. No sé ahí si me escuchan, yo veo la imagen un poco congelada. No sé si el que está congelado soy yo. Ok, si te estás congelando, Carlos, voy a apagar el video. Sí, voy a apagar el video para que no se congele. Sí, adelante, Blanca, por favor. Bueno, ahora parece que perdimos a Blanca en el camino. Sí, Carlos, pues justamente a mí me gustaría comentar algo. Justamente en una plática reciente con otra presentadora hablaba de esto de Bonafont, que pues como vimos en los datos que presentas, la cantidad de metros cúbicos que utilizan es sustancialmente menor al que se utiliza en uso doméstico o en otras industrias, ¿no? Pero bueno, ya es también un tema que se politiza mucho, ¿no? Tal vez buscando intereses para la industria de la reclamación, que hay mucho de eso en México. No sé si tengas tú alguna experiencia en eso, o qué comentario nos podrías dar al respecto. Me ha tocado verlo en otros aspectos, por ejemplo, en cementeras, en donde las cementeras para poder obtener el material, pues tienen que estar fracturando la caliza y la gente comienza a quejarse porque las voladuras que utilizan para fracturar la roca comienzan a comentar que daña sus casas. Se hicieron análisis otra vez en este caso con sismómetros, midiendo la amplitud y la generación y la aceleración, y en un lugar en particular llegamos a la conclusión de que las vías del tren y los trenes cargueros que pasaban cerca de la población generaban 50 veces más vibración que las voladuras. Pero entonces pudimos demostrarlo con datos y creo que parte de nuestro proceder debe de ser eso, cuantificar la información y presentar los datos duros y decir, hicimos un análisis de 2 meses en donde pudimos ver, ¿no?, que el paso de los cargueros era continuo y que probablemente los fracturamientos que mostraban las casas se debían en realidad a estas vibraciones que se generaban. Entonces lo mismo aquí, por eso el mostrar qué tanto consume Bonafont, qué tanto consumen los otros, por ejemplo la Volkswagen, por supuesto, consume muchísimo más para toda su industria en la generación de automóviles, pero aún así no es la de mayor consumo. Entonces, presentar los datos y que la gente tome las decisiones basadas en datos cuantitativos y no a veces tratando de buscar a alguien a quien, como producen agua y que lo único que hacen es extraer agua y piensan que su volumen es cuantioso, pues en realidad es poco, ¿no? Una botellita de Bonafont, que es un negociazo, ¿no? Si lo vemos, una botella de Bonafont de 1 litro que nos cueste 10 pesos, si queremos llenar 1 metro cúbico con esas botellas, cada botella serían 1,000 por 10, serían 10,000 pesos, lo que nos costaría 1 metro cúbico. Y para nada, por ejemplo, pagamos esa cantidad cuando vemos el consumo de agua. Por eso la regulación del costo del agua debería de ser un elemento que ayudara a que fuéramos conscientes en usarla y no abusarla. Así es. Tenemos otra pregunta de los oyentes. Dice, mientras el suelo esté húmedo, ¿es posible que se forme un socavón sin importar el tipo de suelo? ¿O hay algunos lugares donde simplemente no sería posible la formación de uno? Sí, yo creo que en ese caso, cuando hay una saturación del suelo de una forma pareja, difícilmente se va a generar un socavón. Parte de lo que nos provoca es este cambio, cuando pasamos a sequía y comienza a bajar rápidamente el nivel de aguas freáticas, nos estamos llevando las partes finas del suelo.
y cuando regresa de nuevo el agua, ya debilitamos la estructura y esto va haciendo que ya perdió la cohesión y que fácilmente entonces se vaya a generar un socavón. Entonces yo me atrevería a decir que cuando el suelo está muy húmedo, no habría la formación tanto o no sería tan fácil la formación del socavón. Muy diferente con la parte de las calizas, ¿no? En donde es un proceso mucho más lento para ir diluyendo una roca caliza, ¿no? A mí me gustó mucho la parte donde explica los diferentes tipos de socavones y de sumideros, digamos. Nosotros estamos trabajando en la Mixteca Alta y justamente tenemos un caso que se ajusta perfectamente a uno de los ejemplos que ponías, que era un sitio que inclusive en la toponimia de los mapas se conocía como La Laguna, lo cual evidencia la presencia de un cuerpo de agua que ya no existe, Sí. pero era justamente en un sustrato geológico en donde el cuerpo de agua ya no existe, existe una gran cárcava, y la cárcava se origina a partir precisamente de una captura hacia un sistema kárstico profundo, digamos, o más profundo. Esto es en la Mixteca Alta, rumbo a Puala. Es un lugar maravilloso también desde el punto de vista hidrogeológico. Entonces me gustó mucho ese punto porque los explica y ya nos ayudas también a explicárselos a la población de dónde salió eso, ¿no? Inclusive entrevistábamos a algunos pobladores ya de mayor edad que habían conocido ese cuerpo de agua, ¿no? Que hoy ya no existe, ¿no? Pero bueno, Blanca ya regresó. Entonces, Blanca, si quieres añadir alguna otra cosa. Perdón, es que pues hubo un corte breve de luz y bueno, bueno, a mí me preocupa lo que nos comentaste sobre la ruta del Tren Maya, que por lo que comentas pasa por algunos lugares en donde se pudieran generar socavones. No sé si esto se ha informado puntualmente a las personas responsables de la construcción del Tren Maya, si ellos están al corriente de esta situación. No sé tú qué sabes de eso. Sí, finalmente hubo ya una reunión con ellos en donde se presentaron, por ejemplo, este tipo de láminas para que estuvieran conscientes de que se tienen que hacer análisis. Lo ideal sería análisis previos, ¿no? Las rutas ya están planteadas, ya están trazadas, deben haber etapas en construcción y algunas en construcción avanzada. Entonces, al menos hacer un recorrido con algunos de estos métodos propuestos para que se tenga al menos la línea base. Y en aquellos lugares en donde se detecta alguna anomalía, pues el hacer análisis más puntuales y tratar de ver cuál es la solución óptima, porque como lo observamos, no se ven, ¿no? Va a empezar a pasar el tren y acuérdense lo que pasó recientemente con una de las líneas del metro. Entonces, en un proyecto tan grande, en donde hay muchos recursos invertidos, creo que la ciencia, el conocimiento y otra vez esta disciplina de ciencias de la tierra debería estar ahí. Ya al menos lo están viendo, lo están considerando y les está quedando claro que hay también otros muchos elementos que se deben de considerar y que los manejan en las disciplinas relacionadas a la ciencia de la tierra, lo cual me parece muy bien y debería de ser, ojalá esto pudiera estar regulado en grandes proyectos. Creo que nada más generalmente se hace un estudio de impacto ambiental, pero tendría que haber un estudio de impacto, no sé cuál sería el nombre apropiado, si terrestre o de evaluación de las condiciones del terreno más particular y más generalizado. Pero me da gusto porque entonces quiere decir que las profesiones en las que nos movemos deben de ser consideradas para que se hagan las cosas lo mejor posible. Pues sí, esperemos que no aprendamos de la manera difícil, como dices tú, no se vaya a caer ahí un vagón y entonces sí, pero bueno, sí, se queda uno con inquietud. Bueno, Carlos, pues yo te agradezco mucho, ya nos pasamos del tiempo por las preguntas y las inquietudes que hubo. Yo solo te quería hacer una pregunta más y aprovechando que eres sismólogo y en referencia al evento que ocurrió ayer,
pues se vio en el cielo nuevamente muchas luces y no sé, desde el punto de vista de la sismología, si hay una explicación ya completamente aceptada de por qué se ven estas luces. No sé si se vean cada vez que hay un sismo o si se necesita tener un terreno especial para que ocurra. No sé qué nos puedes comentar, porque sí he tenido esas preguntas ya por parte de varios estudiantes, no en este momento, pero sí a lo largo del día ha habido esos cuestionamientos. Sí, es muy interesante esto que se observó por la gran cantidad de cámaras que hay en una gran ciudad como la Ciudad de México, que se veían como flashazos. En realidad, estos en particular están asociados a el movimiento severo, hace que los cables de energía eléctrica se alcancen a acercar, a tocar, y que los mismos transformadores también entren en cortocircuito, porque hay un jaloneo de los cables. Se conjuntó también con otro fenómeno interesante, que era una nubosidad baja que observábamos. Había casi una neblina sobre la Ciudad de México, entonces un resplandor, es muy intenso el flashazo de un cortocircuito, y esto iluminaba el cielo. Y en efecto, parece algo muy extraño, pero también fue observado, acuérdense del sismo de hace 4 años, el 7 de diciembre, ocurre faltando 15 minutos para la medianoche. Entonces también en ese se produjeron este tipo de eventos. Ya hemos visto algunos videos también en Acapulco, en donde se producen los eventos, estos flashazos, y después se va la luz, pero ya no se producen, ¿no? Entonces dice uno, a ver, ya no se producen porque finalmente se cortó el fluido eléctrico. Sí hay otro elemento que se llama la triboluminiscencia, y de la palabra tribo en griego quiere decir apretar o ahorcar. Este es un fenómeno que ocurre en ciertas rocas cuando tú las aprietas, las sometes a un esfuerzo muy intenso y producen luz. Esto se generaría cerca del epicentro. Esto tendría que ser cerca de la región epicentral. En este caso, pudiera ser la parte de Acapulco, la parte en donde ocurrió, pero se necesita tener el tipo de rocas adecuadas para que tengan este efecto y que lo produzcan, y que sea un sismo grande, con todo y que lo sentimos muy fuerte. El sismo del día de ayer, yo sé que no van a estar muy complacidos con lo que digo, no fue un sismo fuerte, un sismo de 7.1, aunque el del hace 4 años, del 19 de septiembre, también fue 7.1 y no nos fue nada bien. En realidad, para los estándares mexicanos, alcanzamos a tener hasta magnitud 8.2, quiere decir 30 veces más energía liberada. Ya para ese tipo de sismos, la cantidad de esfuerzos sí podría producir este fenómeno de triboluminiscencia. Pero el de la Ciudad de México, yo estoy seguro que se debió en realidad a la parte de cables eléctricos. Y yo lo que sugeriría es, mejor hagamos la parte preventiva. El día domingo va a haber un simulacro nacional, participemos, recordemos lo que tenemos que hacer, revisemos nuestras casas antes, pongámonos de acuerdo con la familia, tengamos un plan ante un sismo, si estamos todos en la casa, si hay gente en la universidad estudiando o en la oficina, cuál es el punto de reunión, tener una mochila de emergencia que contenga las cosas críticas, por ejemplo, una lámpara. Yo ayer tenía a la mano, porque las colgamos aquí en el picaporte de la puerta, una lámpara y un silbato, en donde de inmediato lo tomamos, y como era de noche nos lo llevamos, que tenga comida enlatada, que tenga agua, que tenga medicamentos si son necesarios, un botiquín, una serie de cosas en donde yo simplemente tomo la mochila, me la llevo, un USB que contenga todos los documentos que necesitamos ya escaneados. Entonces, pues la sugerencia sería, estamos en septiembre, no solo tiembla en septiembre, yo sé que son muchas coincidencias, está complicado explicar, pero es una coincidencia estos sismos que se hayan repetido. Y la otra, que bueno, para los que estudiamos las ciencias de la Tierra, seguirá temblando, ¿no? Nuestro planeta está vivo, y entonces seguiremos teniendo sismos, y mientras mejor estemos preparados, pues mejor nos irá. Pues muchas gracias. Aquí habló en esta última parte el ex director general del CENAPRED, o sea que mejor guía no se puede tener. Pues yo le agradezco nuevamente al doctor
Carlos Valdés, por esta muy interesante plática y por muy interesante conclusión. Y pues agradezco a todo el auditorio y los espero dentro de 15 días para un seminario institucional más, el 22 de septiembre. Muchas gracias a todos, que tengan buena tarde, hasta luego. Gracias. Gracias.